Marido heredó 210 millones tras el funeral de su padre, y sorprendió la esposa con el divorcio. El cielo gris de febrero se extendía sobre el Panteón Francés de la Piedad como una manta pesada, cargada de humedad que anunciaba lluvia. Elena Ramírez ajustó su rebozo negro mientras observaba a su esposo Roberto caminar lentamente hacia la tumba donde descansaría su padre para siempre. Las lágrimas que esperaba ver en el rostro de su marido nunca llegaron. En cambio, había algo más, una expresión vacía, casi indiferente, que la inquietaba profundamente. «¿Estás bien, mi amor?», le susurró Elena, tomando su brazo con suavidad. Roberto asintió sin mirarla, sus ojos fijos en el ataúd de caoba que bajaban lentamente a la tierra húmeda. Habían estado casados durante 15 años, y Elena conocía a Roberto mejor que nadie. Sabía que su relación con don Aurelio Hernández había sido complicada, marcada por años de silencio y reproches no dichos. El hombre que yacía en ese ataúd había sido un padre ausente, un comerciante próspero que prefería sus negocios a las tardes en casa con su único hijo. Era un buen hombre, a su manera, murmuró la tía Esperanza, hermana de don Aurelio, mientras se acercaba a la pareja. Sus palabras sonaron huecas en el aire frío de la mañana. Elena notó cómo Roberto apretó la mandíbula, un gesto que había aprendido a reconocer después de tantos años juntos. La ceremonia fue breve y austera. Apenas una docena de personas acompañaron a don Aurelio en su último viaje. Algunos empleados de sus tiendas de abarrotes, vecinos del barrio de San Rafael donde había vivido sus últimos años, y la familia más cercana. Roberto había insistido en mantener todo sencillo, acorde con la vida modesta que él y Elena llevaban en su pequeño departamento de la colonia Roma Norte. Elena recordaba vívidamente la llamada que habían recibido 3 días antes. Era martes por la noche, y ella estaba terminando de decorar un pastel de 3 leches para la quinceañera de la hija de doña Carmen, su vecina de toda la vida. El teléfono sonó con esa insistencia que solo traen las malas noticias. «¿Roberto Hernández?», había preguntado una voz formal del otro lado de la línea. «Lamento informarle que su padre, el señor Aurelio Hernández Martínez, falleció esta tarde de un infarto. Se encuentra en el Hospital General». El resto de esa conversación se había difuminado en su memoria como acuarela bajo la lluvia. Roberto había tomado la noticia con una calma que la había sorprendido. No hubo llanto, no hubo golpes en la mesa, ni gritos al cielo. Simplemente había colgado el teléfono, se había sentado en su sillón favorito frente al televisor y había dicho con voz monótona: «Se murió mi papá». Ahora, parados junto a la tumba recién sellada, Elena sentía que algo más había muerto ese día. La manera en que Roberto miraba al horizonte, perdido en pensamientos que no compartía con ella, le provocaba un nudo en el estómago que no podía explicar. «Vámonos, Elena», dijo Roberto finalmente, sin dirigirse a ninguna de las personas que habían venido a dar el pésame. «Ya no hay nada más que hacer aquí». El trayecto de regreso a casa fue silencioso. Elena manejaba su viejo Tsuru blanco por las calles congestionadas de la Ciudad de México, esquivando microbuses y taxis mientras observaba de reojo a su esposo. Roberto tenía la mirada perdida en la ventana, viendo pasar los puestos de tacos, las farmacias de barrio y los semáforos que marcaban el ritmo de la urbe que los había visto crecer. «¿En qué piensas, mi vida?», preguntó Elena cuando se detuvieron en un alto prolongado en la avenida Insurgentes. Una señora con mandil azul se acercó al coche ofreciendo chicharrones preparados, pero Roberto ni siquiera la notó. «En nada en particular», respondió él, pero Elena sabía que mentía. Después de 15 años compartiendo la misma cama, los mismos sueños y las mismas preocupaciones económicas, había aprendido a leer el lenguaje corporal de su marido como si fuera un libro abierto. Llegaron a su edificio de 4 pisos en la Roma Norte, cuando el sol comenzaba a ponerse detrás de los volcanes que custodiaban el Valle de México. Elena había nacido y crecido en esa misma colonia, y conocía cada esquina, cada puesto de quesadillas y cada vecino que barría la banqueta en las mañanas. Era su mundo, pequeño pero cómodo, donde Roberto había llegado hace 20 años como un provinciano tímido de Guadalajara, en busca de mejores oportunidades.
Se habían conocido en una fiesta de 15 años en casa de la prima de Elena. Roberto trabajaba entonces como auxiliar contable en una empresa de autopartes, ganando apenas lo suficiente para pagar una habitación en una casa de huéspedes de la colonia Doctores. Elena, por su parte, había terminado la preparatoria y ayudaba a su madre en un puesto de comida corrida que tenían en el mercado de Medellín. ¿Te acuerdas de cuando nos conocimos?, preguntó Elena mientras subían las escaleras hacia su departamento en el tercer piso. Estabas tan nervioso que no te atrevías ni a pedirme que bailáramos. Roberto esbozó una sonrisa débil, la primera que Elena había visto en su rostro desde que recibieron la noticia de la muerte de don Aurelio. Claro que me acuerdo. Llevabas un vestido azul con flores blancas, y pensé que eras la mujer más hermosa que había visto en mi vida. Y ahora mírame, bromeó Elena, señalando su ropa enlutada y su cabello recogido en una cola de caballo práctica. 15 años después, con algunas canas y unos kilitos de más. Sigues siendo hermosa, dijo Roberto, pero su voz sonaba distante, como si las palabras vinieran de algún lugar muy lejano en su memoria. El departamento los recibió con el aroma familiar de canela y vainilla que siempre impregnaba el aire, gracias al negocio de repostería que Elena manejaba desde la cocina. Tenía pedidos para esa semana: 2 pasteles de cumpleaños, un pastel de bodas pequeño y varias docenas de cupcakes para el baby shower de una clienta de Polanco que había encontrado su número por recomendación. Voy a preparar algo de cenar, dijo Elena, dirigiéndose hacia la cocina. ¿Qué se te antoja? ¿Unos huevos rancheros? ¿O prefieres que caliente el guisado de pollo que sobró ayer? Roberto se había dejado caer en el sofá de la sala, un mueble modular de tela café que habían comprado a crédito 3 años atrás. Tenía la cabeza entre las manos, una postura que Elena había visto muy pocas veces en todos sus años juntos. No tengo hambre, murmuró Roberto. Creo que me voy a acostar temprano. Elena sintió una punzada de preocupación. Roberto nunca se saltaba las comidas. Era un hombre de costumbres fijas. Desayuno a las 7 de la mañana, comida a las 2 de la tarde cuando regresaba de la oficina, y cena a las 8 de la noche mientras veían las noticias en el Canal 2. Esa rutina había sido su ancla durante todos los años que llevaban casados. Mi amor, sé que estás triste por lo de tu papá, dijo Elena, acercándose al sofá y sentándose junto a él. Pero aunque no se llevaran bien, era tu padre. Es normal que te sientas confundido. Roberto levantó la cabeza y la miró con unos ojos que Elena no reconoció completamente. Había algo nuevo allí, algo que no sabía cómo interpretar. ¿Sabes qué es lo más raro de todo?, preguntó Roberto tomando las manos de su esposa entre las suyas. Que no siento tristeza. Debería estar llorando, ¿no? Debería estar destrozado porque se murió mi papá, pero lo único que siento es vacío, como si hubiera muerto un extraño. Elena apretó sus manos, sintiendo la calidez familiar de sus palmas trabajadoras. Roberto tenía las manos de un hombre que conocía el valor del trabajo honesto, con callos discretos de años manejando calculadoras y expedientes. Tu papá era un hombre difícil, dijo Elena con suavidad. Nunca te demostró el cariño que merecías. Nunca se interesó por conocerme a mí. Nunca preguntó por nosotros. Es entendible que no sepas cómo sentirte. Roberto asintió lentamente, pero su mirada siguió perdida en algún punto indefinido de la pared donde colgaba una fotografía de su boda civil en el registro civil de la delegación Cuauhtémoc. En esa imagen, ambos lucían jóvenes y esperanzados, con esa sonrisa que solo tienen las personas que creen firmemente en un futuro mejor. ¿Te arrepientes de algo, Elena?, preguntó Roberto de repente, una pregunta que tomó a su esposa completamente desprevenida. ¿A qué te refieres, mi vida? A nosotros, a nuestra vida. ¿Te arrepientes de haberte casado conmigo? ¿De no haber esperado a alguien mejor? Elena sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. En 15 años de matrimonio, Roberto nunca había mostrado ese tipo de inseguridades. Era un hombre callado pero seguro de sí mismo, trabajador y confiable como el amanecer. ¿Cómo puedes preguntarme eso?, respondió Elena, genuinamente sorprendida. Roberto, eres el amor de mi vida. No cambiaría ni un solo día de estos 15 años contigo. Hemos construido algo hermoso juntos. ¿Hermoso?
Roberto se levantó del sofá y caminó hacia la ventana que daba al patio interior del edificio. Elena, mírate alrededor, mírate bien. Vivimos en un departamento de 60 metros cuadrados. Yo gano 22,000 pesos al mes como contador. Tú haces pasteles en la cocina para sacar unos pesos extra. Vamos al cine una vez al mes si nos alcanza. Y nuestras vacaciones son ir a Acapulco cada 2 años a un hotel de segunda. Elena se levantó también, sintiendo cómo se aceleraba su corazón. Había algo en el tono de Roberto que no le gustaba nada, algo que le recordaba a las discusiones que habían tenido algunos de sus conocidos antes de separarse. ¿Y qué tiene de malo nuestra vida?, preguntó Elena, tratando de mantener la calma. Somos felices, nos amamos, tenemos salud, tenemos trabajo. No necesitamos más que eso. Roberto se volvió hacia ella, y por primera vez Elena vio algo en sus ojos que la asustó. Frustración, pero no la frustración momentánea de un mal día en la oficina, sino algo más profundo, como si hubiera estado guardando esos sentimientos durante mucho tiempo. ¿Felices?, repitió Roberto. Elena, tengo 42 años. En 20 años más voy a ser un viejo que se jubiló como contador, que nunca tuvo hijos porque nunca nos alcanzó para darles una buena vida, que nunca conoció nada más que esta ciudad, esta rutina, esta mediocridad. La palabra mediocridad quedó flotando en el aire entre ellos como una sentencia. Elena sintió que le faltaba el aire, como si de repente el departamento se hubiera vuelto demasiado pequeño para contener la conversación que estaban teniendo. «Roberto, ¿qué te está pasando?», preguntó Elena, acercándose a él con las manos extendidas. «Entiendo que estés alterado por lo de tu papá, pero no es por mi papá», explotó Roberto, con una vehemencia que hizo que Elena retrocediera un paso. «Es por mí, es por nosotros, es por esta vida que hemos estado viviendo como sonámbulos durante 15 años». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena podía escuchar el ruido de la calle que se filtraba por la ventana, el claxon de un camión de gas, la música de un puesto de elotes, las voces de los niños jugando en el patio, sonidos que siempre la habían tranquilizado, pero que ahora le parecían lejanos e irreales. «No entiendo», susurró Elena, sintiendo cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Desde cuándo piensas así? ¿Por qué nunca me habías dicho nada?». Roberto se pasó las manos por el cabello, un gesto que Elena reconocía como señal de que estaba muy estresado. Lo había visto hacer lo mismo cuando habían tenido problemas económicos serios o cuando había tenido conflictos en el trabajo. «Porque no lo sabía», admitió Roberto, su voz ahora más suave pero igual de dolorosa. «Porque me había conformado, porque pensé que esto era todo lo que podía esperar de la vida. Pero hoy, en el funeral, viendo ese ataúd bajando a la tierra, me di cuenta de que mi papá se llevó consigo todas las oportunidades que nunca me dio, todas las conversaciones que nunca tuvimos, todas las explicaciones que me debía». Elena se acercó cautelosamente, como si se aproximara a un animal herido. «Mi amor, todos cargamos con dolor por nuestros padres, pero eso no significa que nuestra vida juntos no tenga valor». Roberto la miró con una expresión que Elena no pudo descifrar completamente. Había amor ahí, pero también había algo más. Una distancia que nunca antes había notado, como si de repente hubiera un abismo entre ellos que ella no sabía cómo cruzar. «Te amo, Elena», dijo Roberto finalmente, «pero ya no sé si eso es suficiente». Esas palabras cayeron sobre Elena como piedras. Se sentó lentamente en el sofá, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. En 15 años de matrimonio, había enfrentado problemas económicos, había lidiado con las inseguridades laborales de Roberto, había sobrellevado los altibajos normales de cualquier relación de largo plazo, pero nunca había dudado de que se amaran. «¿Qué estás diciendo exactamente?», preguntó Elena, aunque una parte de ella temía la respuesta. Roberto se sentó en el sillón individual frente al sofá, manteniendo esa distancia física, que ahora parecía simbolizar algo mucho más grande. «Estoy diciendo que tal vez nos casamos demasiado jóvenes», dijo Roberto, mirando sus propias manos. «Estoy diciendo que tal vez nunca tuvimos la oportunidad de saber quiénes éramos realmente, qué queríamos de la vida.
Pero hemos crecido juntos, protestó Elena. Hemos aprendido juntos. Hemos construido juntos. ¿Hemos construido? Interrumpió Roberto. Elena, mira a tu alrededor. ¿Qué hemos construido realmente? Un departamento rentado, algunos muebles comprados a crédito, una rutina que se repite día tras día sin llevar a ningún lado. Elena sintió cómo la indignación comenzaba a mezclarse con el dolor en su pecho. ¿Y mi negocio? ¿Los pasteles que hago con tanto amor? ¿Los clientes que confían en mí? ¿Eso no cuenta como construir algo? Tu negocio. Roberto suspiró profundamente. Elena, no quiero lastimarte, pero tu negocio son 1,500 pesos a la semana en el mejor de los casos. Es un pasatiempo que te ayuda a sentirte productiva, no es realmente un negocio. El golpe fue directo y certero. Elena sintió como si Roberto acabara de minimizar años de trabajo, de levantarse temprano para batir merengues, de quedarse despierta hasta tarde decorando pasteles, de construir una clientela que la buscaba específicamente por la calidad de su trabajo. ¿Un pasatiempo?, repitió Elena, su voz temblando de indignación. Roberto, ese pasatiempo ha pagado los gastos médicos cuando te operaron de la vesícula. Ese pasatiempo ha puesto comida en nuestra mesa cuando han recortado personal en tu oficina. Roberto cerró los ojos, como si las palabras de Elena le causaran dolor físico. Tienes razón, no debí decir eso, no debí. Tu trabajo es importante, y has sido increíble manteniéndonos a flote cuando las cosas se han puesto difíciles. Entonces, ¿qué es lo que realmente quieres decir?, preguntó Elena, limpiándose una lágrima que había comenzado a rodar por su mejilla. Roberto se levantó y caminó hacia la cocina, donde Elena tenía extendidos sobre la mesa los ingredientes para el pastel que tenía que entregar al día siguiente. Tocó suavemente uno de los moldes como si fuera la primera vez que lo veía. Quiero decir que me siento atrapado, admitió Roberto sin voltear a mirarla. Me siento como si me hubiera quedado dormido a los 25 años y hubiera despertado a los 42, sin haber vivido realmente. ¿Y yo qué tengo que ver en eso?, preguntó Elena, aunque una parte de ella ya temía la respuesta. Roberto se volvió lentamente hacia ella, y Elena vio en sus ojos una resolución que la aterró. Que tal vez, si no estuviéramos juntos, ambos podríamos descubrir quiénes somos realmente, qué queremos, qué podemos lograr. El silencio que siguió fue tan completo que Elena pudo escuchar el tic-tac del reloj de la pared de la cocina, un reloj con forma de gallina que habían comprado en su viaje de luna de miel a Pátzcuaro. Cada segundo que pasaba parecía alejar más a Roberto de ella, como si ya hubiera tomado una decisión que Elena ni siquiera sabía que estaba considerando. ¿Me estás pidiendo que nos separemos?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro. Roberto tardó tanto en responder que Elena pensó por un momento que no lo haría. Cuando finalmente habló, su voz sonaba cansada, como si hubiera estado cargando ese peso durante mucho tiempo. No lo sé, dijo Roberto. Honestamente, no lo sé. Solo sé que algo se rompió en mí hoy en ese cementerio, y no sé cómo arreglarlo. Elena se levantó del sofá con las piernas temblorosas y caminó hacia su esposo. Lo tomó de las manos y lo miró directamente a los ojos, tratando de encontrar al hombre que había conocido hacía 20 años, al hombre que la había conquistado con su timidez y su sonrisa sincera. Roberto, escúchame bien, dijo Elena con toda la firmeza que pudo reunir. Entiendo que estés pasando por un momento difícil. Entiendo que la muerte de tu papá te haya removido cosas que tenías guardadas. Pero no puedes tomar decisiones importantes sobre nuestro matrimonio cuando estás así de alterado. Roberto asintió lentamente, pero Elena notó que su mirada seguía perdida, como si una parte de él ya estuviera en otro lugar. Tienes razón, dijo Roberto. No debería estar hablando de esto ahora. Estoy confundido, estoy dolido. No sé ni lo que digo. Elena sintió un alivio momentáneo, como si hubiera logrado traer de vuelta a su esposo del lugar oscuro donde se había perdido. Vamos a cenar algo, propuso Elena, tratando de que su voz sonara normal. Y después podemos ver una película o simplemente acostarnos temprano. Mañana será otro día, y las cosas se verán más claras. Roberto asintió de nuevo, pero cuando Elena lo abrazó, sintió que su cuerpo estaba rígido, distante,
como si ya no supiera cómo relajarse en sus brazos. Esa noche, Elena cocinó unos huevos revueltos con jamón, los favoritos de Roberto. Comieron en silencio frente al televisor, viendo un programa de variedades que ninguno de los dos estaba realmente siguiendo. Cuando llegó la hora de acostarse, se metieron en su cama matrimonial de siempre, pero Elena sintió como si hubiera un océano entre ellos. Roberto se durmió rápidamente, pero Elena se quedó despierta durante horas, escuchando su respiración y tratando de entender qué había pasado realmente esa tarde. ¿Había sido solo el shock por la muerte de su suegro? ¿O había algo más profundo que llevaba tiempo gestándose sin que ella se diera cuenta? Mientras las horas pasaban lentamente, Elena repasó mentalmente los últimos meses, buscando señales que pudiera haber pasado por alto. ¿Roberto había estado actuando diferente? ¿Había habido momentos en que pareciera infeliz o distante? Por más que buscaba en su memoria, no encontraba evidencias claras de que su matrimonio estuviera en problemas. Habían tenido sus altibajos, como cualquier pareja, momentos de estrés económico, discusiones menores sobre gastos o planes de fin de semana. La tristeza compartida de no haber podido tener hijos a pesar de haber intentado durante varios años. Pero nada de eso le había parecido amenazante para su relación. Cerca de las 3 de la mañana, Elena finalmente se quedó dormida. Pero su sueño estuvo lleno de pesadillas confusas, donde Roberto se alejaba de ella caminando por pasillos interminables que ella no podía recorrer. Al día siguiente, Roberto se despertó como si nada hubiera pasado. Se levantó a su hora habitual, se duchó, desayunó los huevos con frijoles que Elena le preparó y se fue a trabajar con su portafolio de siempre y su traje gris de todos los días. ¿Estás mejor?, le preguntó Elena cuando le dio su beso de despedida en la puerta. Sí, mi amor, respondió Roberto, y por un momento Elena pensó que efectivamente había sido solo el shock del funeral. Anoche estaba muy alterado, ya se me pasó, pero cuando Roberto se fue, Elena se quedó parada en la puerta durante varios minutos, con la extraña sensación de que acababa de despedirse de su esposo por última vez sin saberlo. Lo que Elena no sabía era que en el bufete de abogados ubicado en la elegante colonia Polanco, a apenas 20 kilómetros de su modesto departamento, el licenciado Fernando Aguirre estaba revisando por tercera vez el testamento de don Aurelio Hernández Martínez, preparándose para una llamada telefónica que cambiaría para siempre la vida de Roberto y Elena. El testamento, fechado apenas 6 meses antes de la muerte de don Aurelio, contenía información que ni siquiera Roberto podía haber imaginado en sus sueños más ambiciosos. Don Aurelio no había sido simplemente el dueño de unas cuantas tiendas de abarrotes en barrios populares. Durante décadas había sido un inversionista astuto y discreto, acumulando propiedades en zonas que se habían revalorizado enormemente, comprando acciones de empresas que habían crecido exponencialmente, y manejando sus finanzas con una precisión que hubiera impresionado a cualquier experto en el ramo. El licenciado Aguirre, un hombre de 60 años con 40 años de experiencia en derecho sucesorio, había visto muchos casos de herencias inesperadas, pero nunca una de la magnitud que tenía en sus manos. Don Aurelio había dejado instrucciones muy específicas. Roberto debía ser contactado exactamente una semana después del funeral, no antes. Mi hijo necesita tiempo para asimilar mi muerte antes de asimilar mi vida, había escrito don Aurelio en una carta adjunta al testamento. Mientras Elena batía la mezcla para el pastel de bodas que tenía que entregar esa tarde, sin saber que su mundo estaba a punto de tambalearse de una manera que jamás hubiera podido imaginar, el licenciado Aguirre marcó el número telefónico que tenía anotado en el expediente y esperó a que alguien contestara. «¿Oficina de Contabilidad Ramírez y Asociados?», contestó la secretaria. «Buenos días. Busco al contador Roberto Hernández Ramírez. Soy el licenciado Fernando Aguirre, y necesito hablar con él sobre un asunto relacionado con la herencia de su padre». Del otro lado de la línea hubo una pausa breve, y luego la voz de la secretaria, ligeramente confundida. «Un momento, por favor, lo comunico». En su escritorio en el 4º piso de un edificio comercial de la colonia San Rafael, Roberto levantó el auricular sin imaginar que esa llamada
Marcaría el fin de la vida que había conocido hasta ese momento, y el comienzo de una serie de eventos que pondrían a prueba todo lo que creía saber sobre sí mismo, su matrimonio, y el verdadero significado de la felicidad. Roberto sostuvo el auricular con mano temblorosa, mientras procesaba las palabras que acababa de escuchar. El licenciado Fernando Aguirre había sido claro y preciso. Roberto Hernández Ramírez había heredado la cantidad exacta de 210 millones de pesos mexicanos, además de 5 propiedades en zonas privilegiadas de la Ciudad de México, Guadalajara y Puerto Vallarta, y una cartera de inversiones que incluía acciones en empresas como América Móvil, Grupo Bimbo y Cemex. «Señor Hernández, ¿sigue ahí?», preguntó el licenciado Aguirre del otro lado de la línea, notando el silencio prolongado. Sí, aquí estoy», murmuró Roberto, mirando a su alrededor la pequeña oficina donde había trabajado durante los últimos 8 años. Las paredes de color beige necesitaban pintura, el escritorio de melamina tenía marcas de café, y el aire acondicionado hacía un ruido constante que siempre le había parecido molesto. De repente, todo eso le parecía absurdamente pequeño e insignificante. «Entiendo que debe ser una sorpresa considerable», continuó el licenciado. «Su padre fue muy reservado con respecto a sus finanzas. Incluso yo, que fui su abogado durante los últimos 15 años, me sorprendí cuando vi el testamento completo». Roberto se aflojó el nudo de la corbata, sintiendo como si de repente le faltara el aire. «Licenciado, ¿está seguro de que no hay algún error? Mi papá vendía abarrotes, tenía algunas tienditas en colonias populares. Las tiendas eran solo una parte muy pequeña de su patrimonio», explicó el licenciado Aguirre con paciencia. Su padre comenzó a invertir en bienes raíces desde los años 80, aprovechando las crisis económicas para comprar propiedades a precios muy bajos. También invirtió consistentemente en la bolsa de valores durante décadas. Era, permítame decirle, un hombre con una visión financiera extraordinaria. Roberto cerró los ojos y trató de reconciliar la imagen del hombre que acababa de describir el abogado con el padre distante y aparentemente modesto que había conocido toda su vida. Don Aurelio siempre había usado la misma ropa sencilla. Había vivido en una casa modesta en la colonia San Rafael. Había manejado un Volkswagen sedán blanco durante más de 20 años. «¿Por qué nunca me dijo nada?», preguntó Roberto, más para sí mismo que para el licenciado. «Su padre dejó una carta para usted, señor Hernández. En ella explica algunas de sus decisiones. ¿Podría venir a mi oficina mañana por la mañana? Tenemos muchos documentos que revisar y varios procedimientos legales que completar». Roberto anotó la dirección del despacho en Polanco y confirmó la cita para las 10 de la mañana del día siguiente. Cuando colgó el teléfono, se quedó sentado en su silla durante largo rato, mirando los expedientes contables que tenía sobre el escritorio sin realmente verlos. 210 millones de pesos. La cifra se repetía en su mente una y otra vez, pero parecía demasiado abstracta para ser real. Era más dinero del que Roberto había ganado en toda su vida laboral. Era más dinero del que había visto pasar por todas las empresas donde había trabajado como contador. Era una cantidad que cambiaba no solo sus circunstancias económicas, sino toda su perspectiva sobre lo que era posible en la vida. «Roberto, ¿estás bien?». La voz de su compañero de oficina, Martín, lo sacó de su ensimismamiento. «Te ves pálido. ¿Malas noticias?». Roberto levantó la vista hacia Martín, un contador de su misma edad con quien había desarrollado una amistad cordial durante los años que llevaban trabajando juntos. Martín tenía esposa, 2 hijos adolescentes, una hipoteca que le faltaban 15 años por pagar, y los mismos sueños modestos que Roberto había tenido hasta esa mañana. Tal vez cambiar el coche por uno más nuevo en un par de años, tal vez hacer un viaje especial por su 20º aniversario de bodas, tal vez comprar un departamento propio algún día. «No, no son malas noticias», respondió Roberto lentamente. «Creo que son buenas noticias, muy buenas noticias». Durante el resto del día, Roberto funcionó en piloto automático. Revisó estados financieros, preparó reportes, atendió llamadas de clientes, pero su mente estaba completamente en otra parte. Cada vez que miraba su reloj, se sorprendía de lo lentamente que pasaba el tiempo.
Nunca había estado tan ansioso por llegar a casa y compartir algo con Elena. Pero mientras caminaba hacia la estación del metro esa tarde, algo extraño comenzó a suceder en su mente. En lugar de la emoción pura que había sentido inicialmente, comenzó a experimentar otros sentimientos más complejos y perturbadores. El metro estaba abarrotado como siempre a las 6 de la tarde. Roberto estaba apretujado entre una señora que vendía dulces y un joven con audífonos, que escuchaba música tan fuerte que Roberto podía oír el ritmo. Normalmente, esa situación le parecía simplemente parte de la rutina diaria de vivir en la Ciudad de México. Pero ahora, con la perspectiva de su nueva situación financiera, comenzó a ver todo de manera diferente. ¿Por qué tenía que seguir tomando el metro? Con 210 millones de pesos, podía comprar un automóvil de lujo, o incluso varios automóviles. Podía contratar un chofer si quería. Podía mudarse a una zona donde no necesitara transporte público para nada. Mientras el convoy se sacudía por los rieles gastados de la línea rosa, Roberto observó a los demás pasajeros con una mezcla de nostalgia y algo que le incomodó reconocer. Una sensación de superioridad que nunca había experimentado antes. Esas personas seguirían tomando el metro todos los días por el resto de sus vidas, preocupándose por unos pesos de más o de menos, ahorrando para comprar cosas que él ahora podía comprar sin siquiera pensarlo. Cuando finalmente llegó a su estación, Roberto caminó por las calles familiares de la Roma Norte con una perspectiva completamente nueva. Los puestos de tacos que siempre le habían parecido pintorescos ahora le parecían pobres. Las casas de vecindad que siempre había considerado parte del encanto del barrio ahora se veían deterioradas y tristes. Incluso su propio edificio, al que siempre había visto con cariño como su hogar, ahora le parecía inadecuado y pequeño. Elena lo esperaba en la puerta del departamento con una sonrisa radiante y un delantal lleno de harina. «Mi amor, ¿cómo te fue hoy?», preguntó, dándole un beso en la mejilla. «Tengo noticias maravillosas. ¿Te acuerdas de la señora Martínez, la que me encargó el pastel de bodas de su hija? Resulta que tiene una hermana que organiza eventos corporativos y quiere contratarme para hacer postres para una fiesta de fin de año de una empresa grande. Pueden ser más de 10,000 pesos. Roberto miró a su esposa, tan emocionada por esos 10,000 pesos que representaban para ella un gran triunfo, y sintió una mezcla extraña de ternura y condescendencia que lo perturbó profundamente. «Eso está muy bien, mi amor», dijo Roberto tratando de sonar entusiasta, pero Elena notó algo extraño en su tono. «¿Qué pasa? ¿Tuviste un mal día en la oficina?», preguntó Elena, estudiando su rostro con la atención de alguien que conoce muy bien a la persona que está observando. Roberto se aflojó la corbata y se sentó en el sofá, sintiendo el peso de la información que llevaba cargando todo el día. «Elena, necesito contarte algo. Algo muy importante». El tono serio de Roberto hizo que Elena se pusiera inmediatamente en alerta. Se quitó el delantal y se sentó frente a él, preparándose para escuchar malas noticias. «¿Qué pasó, mi vida?». Roberto tomó una respiración profunda y miró directamente a los ojos de su esposa. «Hoy me llamó un abogado. Era el abogado de mi papá. Elena, mi papá me dejó una herencia». Elena parpadeó, confundida. «¿Una herencia? Pero tu papá no tenía mucho dinero, ¿verdad?». «Me refiero, vivía muy sencillamente». «Eso es lo que yo pensaba también», dijo Roberto sintiendo cómo se aceleraba su corazón. «Pero resulta que mi papá tenía mucho dinero, Elena. Mucho más de lo que jamás imaginé». «¿Cuánto es mucho?», preguntó Elena, con una sonrisa nerviosa que indicaba que esperaba una respuesta modesta. Roberto tardó un momento en responder, como si todavía no pudiera creer las palabras que estaba a punto de pronunciar. 210 millones de pesos. El silencio que siguió fue tan completo que Roberto pudo escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina. Elena lo miró fijamente, como si esperara que él comenzara a reírse y le dijera que era una broma. «¿Qué dijiste?», susurró Elena. 210 millones de pesos, repitió Roberto, y esta vez las palabras sonaron más reales, más definitivas. Además de 5 propiedades y una cartera de inversiones que vale varios millones más. Elena se llevó las manos a la boca, sus ojos abriéndose tanto
que Roberto pudo ver el blanco alrededor de las pupilas. Se levantó del sofá como si hubiera recibido una descarga eléctrica y comenzó a caminar de un lado a otro del pequeño espacio de la sala. «No puede ser», murmuró Elena. «No puede ser real». «Roberto, ¿estás seguro de que entendiste bien? Tal vez el abogado se confundió, tal vez...» «No hay confusión», interrumpió Roberto con suavidad. «El licenciado me explicó todo. Mi papá había estado invirtiendo durante décadas. Compraba propiedades cuando estaban baratas, invertía en la bolsa de valores, era muy astuto con el dinero». Elena se detuvo frente a la ventana y se quedó mirando hacia el patio interior del edificio, donde la señora del primer piso estaba tendiendo la ropa como hacía todas las tardes. Todo parecía exactamente igual que esa mañana, pero Elena sentía como si de repente estuviera viendo el mundo desde la superficie de otro planeta. «¿210 millones?» repitió Elena, como si decirlo en voz alta pudiera ayudarla a procesarlo. «Roberto, esa cantidad de dinero es vida para varias generaciones. Es más dinero de lo que podríamos gastar en toda nuestra vida». Roberto asintió, observando a su esposa con una atención que bordeaba en el análisis clínico. Estaba tratando de leer sus reacciones, de entender exactamente qué significaba este cambio para ella, para ellos. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Elena, volviéndose hacia él con los ojos llenos de lágrimas que Roberto no sabía si eran de felicidad o de abrumamiento. «Roberto, ¿qué vamos a hacer con tanto dinero?». Era una pregunta simple, pero Roberto se dio cuenta de que la respuesta no era nada simple. Durante las horas que habían pasado desde la llamada del abogado, había estado imaginando posibilidades. Viajar por el mundo, comprar una casa en las lomas, cambiar de carrera, invertir en negocios, ayudar a familiares y amigos. Pero también había estado pensando en algo más fundamental. ¿Quién era él con ese dinero? ¿Y si esa persona era compatible con la vida que había construido con Elena? «No lo sé», admitió Roberto. «Nunca pensé que tendríamos que responder esa pregunta». Elena se acercó al sofá y se sentó junto a él, tomando sus manos entre las suyas. Roberto notó que tenían harina bajo las uñas, evidencia de las horas que había pasado ese día trabajando en pasteles para ganar unos cientos de pesos. «Mi amor, esto es increíble», dijo Elena, su voz temblando de emoción. «¿Te das cuenta de lo que esto significa? Podemos comprar una casa de verdad con jardín. Podemos ayudar a mi mamá, que ha estado batallando tanto con sus gastos médicos. Podemos viajar, podemos conocer Europa como siempre soñamos. Podemos...». Roberto escuchó la lista de sueños de Elena con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Todo lo que ella estaba diciendo era lógico y razonable, pero algo en su interior se resistía a esa visión del futuro. «Elena», interrumpió Roberto suavemente, ¿alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si hubieras nacido en una familia rica? La pregunta tomó a Elena por sorpresa. «¿A qué te refieres?». «Me refiero a si hubieras crecido con dinero, si hubieras ido a escuelas privadas, si hubieras conocido gente diferente, si hubieras tenido oportunidades diferentes. ¿Crees que serías la misma persona?». Elena frunció el ceño tratando de entender hacia dónde se dirigía la conversación. «Probablemente no sería exactamente la misma persona, pero ¿por qué me preguntas eso?». Roberto se levantó y caminó hacia la pequeña biblioteca donde guardaban algunos libros y fotografías de sus años juntos. Tomó una foto de su boda y la observó detenidamente. «¿Por qué me estoy preguntando quién soy yo realmente?», dijo Roberto sin voltear a mirarla. «Durante 42 años he sido Roberto el contador de clase media. Roberto el esposo responsable que toma el metro y se preocupa por pagar la renta a tiempo. Pero ahora tengo la oportunidad de ser alguien completamente diferente». Elena sintió como si una corriente fría hubiera entrado por la ventana. «Roberto, el dinero no cambia quién eres en el fondo. Sigues siendo la misma persona que te levanta temprano todos los días, que me ayuda a cargar las batidoras pesadas, que ve las noticias conmigo todas las noches». Roberto se volvió hacia ella, y Elena vio en sus ojos algo que la inquietó profundamente. Una distancia que no había estado ahí esa mañana. «¿Pero qué tal si esa persona era solo producto de las circunstancias?», preguntó Roberto.
¿Qué tal si la única razón por la que he sido responsable y rutinario es porque no tenía otra opción? ¿Qué tal si, cuando tengo todas las opciones del mundo, resulta que soy alguien completamente diferente? Elena se levantó también, sintiendo la necesidad de estar más cerca de él, de cerrar la distancia física que parecía estar creciendo entre ellos. Mi amor, me estás asustando un poco, admitió Elena. Entiendo que esto sea abrumador, pero hablas como si el dinero fuera a convertirte en otra persona. ¿Y si lo hace? Preguntó Roberto, su voz ahora más intensa. Elena, ayer pensaba que el logro más grande de mi vida iba a ser juntar para el enganche de un departamento en la del Valle. Hoy me enteré de que puedo comprar un edificio entero en Polanco si se me antoja. ¿Cómo proceso eso? ¿Cómo sigo siendo la misma persona después de enterarme de algo así? Elena se acercó más a él, tratando de leer su expresión facial con la experiencia de 15 años de matrimonio. Había algo en la manera en que Roberto estaba hablando que le recordaba a la conversación que habían tenido la noche anterior, después del funeral. Esa misma sensación de que algo fundamental estaba cambiando en el interior de su esposo. Roberto, el dinero es solo una herramienta, dijo Elena con la mayor paciencia que pudo reunir. Puede hacer nuestra vida más fácil, más cómoda, puede abrirnos puertas que antes estaban cerradas, pero no tiene que cambiar quiénes somos como personas, y definitivamente no tiene que cambiar lo que sentimos el uno por el otro. Roberto caminó hacia la ventana y se quedó mirando la calle donde había vivido durante casi 20 años. Podía ver a don Joaquín, el vendedor de elotes, instalando su carrito en la esquina como hacía todas las tardes. Podía ver a los niños del edificio de enfrente jugando fútbol con una pelota desinflada en el pequeño espacio entre los coches estacionados. Podía ver a la señora López regresando del mercado con sus bolsas del mandado. Todas esas escenas le habían parecido normales y reconfortantes esa misma mañana. Ahora le parecían limitadas, pequeñas, como si fuera un mundo que ya no le pertenecía. ¿Sabes qué pensé hoy en el metro?, preguntó Roberto sin voltear a mirar a Elena. Pensé que ya no tengo que seguir viajando apretujado con desconocidos. Pensé que ya no tengo que preocuparme por los aumentos de la renta, o por si se descompone el refrigerador, o por si me quedo sin trabajo. Y cuando pensé eso, Elena, sentí alivio, un alivio enorme. Eso es normal, dijo Elena, acercándose a él por detrás. Todos esos son estrés que llevamos cargando desde que nos casamos. Es lógico que sientas alivio de poder dejarlos atrás. Roberto se volvió hacia ella, y Elena vio en su rostro una expresión que no sabía cómo interpretar. Pero también sentí otra cosa, continuó Roberto. Sentí como si hubiera estado viviendo una vida que no era realmente mía, como si hubiera estado interpretando un papel que me tocó por casualidad, y ahora finalmente pudiera ser quien realmente soy. ¿Y quién eres realmente?, preguntó Elena, aunque una parte de ella temía la respuesta. Roberto tardó tanto en responder que Elena pensó que tal vez no lo haría. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, como si viniera de un lugar más profundo en su interior. No lo sé todavía, admitió Roberto, pero sé que quiero averiguarlo. Elena sintió como si el suelo se estuviera moviendo bajo sus pies. Roberto, me estás asustando. Hablas como si quisieras cambiar todo en tu vida. Tal vez siquiera, dijo Roberto, y las palabras cayeron entre ellos como piedras en un lago tranquilo. El silencio que siguió fue denso y cargado de significado. Elena podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos, y tuvo la extraña sensación de que estaba viendo a su esposo alejarse de ella en tiempo real, como si cada segundo que pasaba lo llevara a un lugar donde ella no podía seguirlo. ¿Eso me incluye a mí?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro. Roberto la miró durante un largo momento, y Elena vio luchar en sus ojos diferentes emociones: amor, confusión, culpa, y algo más que la aterró reconocer: incertidumbre. No lo sé, dijo Roberto finalmente, y esas 3 palabras contuvieron más dolor que cualquier grito o reproche. Elena se dejó caer en el sofá, sintiendo como si hubiera recibido un golpe físico. En menos de 24 horas, su mundo se había transformado completamente. Primero con la muerte de su suegro,
luego con la conversación extraña de la noche anterior, ahora con la noticia de la herencia, y esta conversación que parecía estar llevándolos hacia territorio desconocido y peligroso. «Roberto», dijo Elena tratando de mantener su voz firme, «quiero que me escuches muy bien. Entiendo que esto es abrumador. Entiendo que necesitas tiempo para procesar lo que significa tener tanto dinero, pero no puedes usar esta situación como excusa para cuestionar todo lo que hemos construido juntos». Roberto se sentó en el sillón individual frente a ella, manteniendo esa distancia que parecía estar volviéndose habitual. «¿Y si no es una excusa?», preguntó Roberto. «¿Y si es una oportunidad de ser honesto sobre cosas que he estado evitando admitir durante años?» «¿Qué cosas?», preguntó Elena, aunque una parte de ella no quería saber la respuesta. Roberto se pasó las manos por el cabello, un gesto que Elena reconocía como señal de que estaba muy estresado. «Anoche te dije que me sentía atrapado, y tú pensaste que era solo por lo del funeral de mi papá. Pero Elena, esa sensación no empezó ayer. Llevo sintiendo eso durante mucho tiempo». Elena sintió como si algo frío se extendiera por su pecho. «¿Cuánto tiempo?» «No lo sé exactamente. Tal vez desde que cumplí 40. Tal vez desde antes. Pero cada vez que pensaba en eso me decía a mí mismo que era normal, que era parte de crecer, de madurar, que todos los hombres de mi edad se sienten así a veces. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que tal vez no era normal sentirse así. Tal vez era una señal de que algo estaba mal, de que estaba viviendo una vida que no me hacía realmente feliz». Elena sintió como si cada palabra de Roberto fuera una pequeña puñalada. «¿No te he hecho feliz?». Roberto la miró con una expresión de dolor genuino. «Elena, tú no eres el problema. Tú eres maravillosa, eres todo lo que cualquier hombre podría querer en una esposa. El problema soy yo». «¿Qué problema, Roberto? Dímelo claramente». Roberto se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro de la pequeña sala, como un animal enjaulado. «El problema es que me casé contigo cuando tenía 25 años, y no sabía quién era realmente. Me casé contigo porque me parecías perfecta para la vida que pensé que quería, pero nunca me pregunté si esa vida era realmente lo que me iba a hacer feliz a largo plazo». Elena sintió como si Roberto acabara de abofetearla. «¿Me estás diciendo que nuestro matrimonio ha sido un error?». «No», exclamó Roberto volviéndose hacia ella con vehemencia. «No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tal vez nos casamos por las razones equivocadas. Estoy diciendo que tal vez construimos una vida basada en lo que pensábamos que debíamos hacer, no en lo que realmente queríamos hacer». Elena se levantó también, sintiendo cómo la indignación comenzaba a mezclarse con el dolor en su pecho. «Roberto, te has vuelto loco. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Estás invalidando 15 años de matrimonio, 15 años de amor, de apoyo mutuo, de construir juntos, solo porque de repente tienes dinero. No es solo por el dinero», protestó Roberto. «El dinero solo me está dando la libertad de admitir cosas que llevaba tiempo sintiendo». «¿Qué cosas?», gritó Elena perdiendo finalmente la compostura. «Dime exactamente qué cosas». Roberto se detuvo frente a ella, y cuando habló su voz era más calmada pero también más definitiva. «Que me pregunto cómo habría sido mi vida si no me hubiera casado tan joven. Que me pregunto a qué lugares podría haber viajado, qué tipo de carrera podría haber tenido, qué tipo de persona podría haber sido si hubiera tomado decisiones diferentes. Que me pregunto si la razón por la que nunca hemos tenido hijos es porque, en el fondo, sabía que no estaba completamente seguro de haber elegido la vida correcta». Esa última frase cayó sobre Elena como un rayo. Se quedó paralizada, mirando a Roberto como si fuera la primera vez que lo veía. «¿Estás culpándome de que no hayamos tenido hijos?», preguntó Elena, su voz temblando de furia y dolor. «No te estoy culpando», dijo Roberto rápidamente. «Me estoy culpando a mí mismo. Me estoy preguntando si subconscientemente saboteé nuestros intentos de tener familia, porque no estaba seguro de querer esa responsabilidad, de querer atar mi futuro aún más a una vida de la que no estaba completamente seguro». Elena se llevó las manos a la cara, sintiendo como si el mundo se estuviera desmoronando a su alrededor. Durante años había llorado en secreto por no poder tener hijos, había visitado doctores, había tomado tratamientos, había rezado y esperado.
Y ahora Roberto le estaba diciendo que tal vez él había estado saboteando esos esfuerzos desde el principio. No puedo creer lo que estoy escuchando, murmuró Elena entre sus manos. No puedo creer que estés diciéndome esto. Roberto se acercó a ella, tratando de tocarla, pero Elena se alejó. Elena, por favor, trata de entender. ¿Entender qué? Gritó Elena, levantando la cabeza y mirándolo con los ojos llenos de lágrimas. ¿Entender que has estado mintiendo durante 15 años? ¿Entender que todo lo que pensé que teníamos juntos era una farsa para ti? No era una farsa, insistió Roberto. Yo te amo, Elena. Te he amado desde el día que te conocí. Pero amor no es lo mismo que felicidad. Amor no es lo mismo que sentir que estás viviendo la vida que realmente quieres vivir. Elena lo miró fijamente, tratando de encontrar en su rostro algún rastro del hombre que había desayunado con ella esa mañana, que se había despedido de ella con un beso como había hecho miles de veces durante 15 años. ¿Y qué propones entonces?, preguntó Elena con voz helada. ¿Que nos divorciemos para que puedas ir a encontrarte a ti mismo con tus millones? Roberto tardó tanto en responder que Elena supo la respuesta antes de que él abriera la boca. Creo que sería lo mejor para los dos, dijo Roberto finalmente, con voz apenas audible. El silencio que siguió fue tan completo que Elena pudo escuchar el reloj de la pared marcando los segundos. Cada tic parecía alejar más a Roberto de ella, como si cada momento que pasaba confirmara una decisión que ya había tomado en su mente. «Vete», susurró Elena. «¿Qué? Que te vayas», repitió Elena, más fuerte esta vez. «Vete de esta casa ahora mismo. Si ya decidiste que quieres otra vida, vete a buscarla. Pero no me pidas que me quede aquí escuchando mientras destruyes todo lo que hemos construido juntos». Roberto la miró con una expresión de dolor genuino. «Elena, no quiero que terminemos así. Podemos hablar, ¿Podemos qué, Roberto? ¿Podemos ser amigos? ¿Podemos mantener el contacto mientras tú exploras tu nueva vida de millonario? Vete al diablo». Roberto asintió lentamente, como si hubiera esperado esa reacción. Caminó hacia el closet y comenzó a sacar algunas mudas de ropa, metiéndolas en una maleta pequeña que habían usado para sus viajes a Acapulco. Elena lo observó empacar sin decir una palabra, sintiendo como si estuviera viendo una película de la vida de otra persona. Todo parecía irreal, demasiado absurdo para estar realmente sucediendo. Cuando Roberto terminó de empacar, se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de abrirla. «Elena», dijo sin voltear a mirarla, «quiero que sepas que esto es lo más difícil que he hecho en mi vida, y quiero que sepas que siempre te voy a amar. Si me amaras de verdad», respondió Elena con voz quebrada, «no me estarías haciendo esto». Roberto abrió la puerta y salió del departamento sin mirar atrás. Elena escuchó sus pasos bajando las escaleras, cada uno más lejano que el anterior, hasta que finalmente solo quedó el silencio. Se quedó parada en medio de la sala durante un tiempo que le pareció eterno, mirando el espacio vacío donde había estado su esposo, tratando de procesar lo que acababa de suceder. 24 horas antes, Roberto había sido el hombre con quien había planeado envejecer. Ahora era un extraño con 210 millones de pesos que había decidido que 15 años de matrimonio habían sido un error. Elena se dejó caer en el sofá y finalmente permitió que las lágrimas que había estado conteniendo fluyeran libremente. Lloró por el futuro que habían planeado juntos y que ahora nunca sucedería. Lloró por los hijos que nunca habían tenido y que ahora sabía que tal vez Roberto nunca había querido realmente. Lloró por la vida que había creído que estaban construyendo juntos y que resultó ser solo la vida que ella estaba construyendo sola. Pero más que nada, lloró por el hombre que había amado durante 15 años y que acababa de descubrir que tal vez nunca había existido realmente. Mientras Elena lloraba en su departamento vacío, Roberto caminaba por las calles de la Roma Norte con su maleta en la mano, sintiéndose simultáneamente liberado y devastado. Tenía 210 millones de pesos y toda la libertad del mundo para reinventar su vida. Pero por primera vez desde que había recibido la llamada del abogado, se preguntó si esa libertad valía el precio que acababa de pagar por ella. En su bolsillo tenía la tarjeta del licenciado Aguirre con la dirección de la cita del día siguiente. Roberto pasó la noche en un hotel de la zona rosa,
un lugar que en otras circunstancias le habría parecido lujoso, pero que ahora, con su nueva perspectiva financiera, le resultaba apenas adecuado. No durmió más de 2 horas seguidas. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Elena cuando le había dicho que quería el divorcio. Esa expresión de incredulidad y dolor que se había transformado gradualmente en algo mucho peor. Una mirada de desprecio que jamás había visto dirigida hacia él. A las 7 de la mañana, Roberto se duchó y se puso el único traje limpio que había empacado. Se vio al espejo del baño del hotel y trató de reconocer al hombre que lo miraba de vuelta. Físicamente era el mismo Roberto de siempre, 42 años, estatura promedio, cabello castaño con algunas canas en las sienes, arrugas discretas alrededor de los ojos. Pero había algo diferente en su mirada, algo que no sabía si interpretar como determinación o como confusión. Desayunó en el restaurante del hotel, obligándose a comer huevos rancheros que no le sabían a nada mientras observaba a los otros huéspedes. Había hombres de negocios revisando sus teléfonos mientras tomaban café, turistas estadounidenses planeando su día en la Ciudad de México, familias mexicanas de clase media alta, disfrutando de un desayuno especial. Roberto se preguntó en cuál de esas categorías encajaba ahora. A las 9:30, tomó un taxi hacia Polanco. El trayecto le dio tiempo para reflexionar sobre la conversación que había tenido con Elena la noche anterior. Una parte de él se sentía culpable por la manera en que habían terminado las cosas, por el dolor que había visto en los ojos de su esposa. Pero otra parte de él, una parte que parecía estar creciendo desde que había recibido la noticia de la herencia, se sentía aliviada, como si finalmente hubiera tenido el valor de admitir verdades que había estado evitando durante años. El edificio donde tenía su oficina el licenciado Aguirre era una torre de cristal de 20 pisos en el corazón de Polanco, una zona de la ciudad que Roberto había visitado pocas veces en su vida, y siempre como turista. El vestíbulo era de mármol blanco con adornos dorados, y había un hombre uniformado que pidió su identificación antes de permitirle subir al elevador. ¿Señor Hernández? Una secretaria elegante de unos 30 años lo recibió en la recepción del piso 18. El licenciado Aguirre lo está esperando. Por favor, acompáñeme. Roberto siguió a la secretaria por un pasillo decorado con arte contemporáneo mexicano hasta llegar a una oficina amplia con ventanales que ofrecían una vista espectacular de la ciudad. El licenciado Fernando Aguirre era un hombre de 60 años, calvo, con lentes de armazón dorado y traje de lana italiana, que probablemente costaba más que el salario mensual que Roberto había estado ganando hasta el día anterior. «Señor Hernández, qué gusto conocerlo por fin», dijo el licenciado levantándose de su escritorio de caoba para estrecharle la mano. «Por favor, tome asiento. ¿Gusta café? ¿Agua? ¿Algo más?» Roberto se sentó en una de las sillas de cuero frente al escritorio y aceptó una taza de café que la secretaria le sirvió en una taza de porcelana fina. Todo en esa oficina respiraba dinero y poder, desde la alfombra persa hasta los libros encuadernados en piel que llenaban las estanterías. «Imagino que debe tener muchas preguntas», comenzó el licenciado Aguirre, abriendo un expediente grueso que tenía el nombre de Roberto escrito en la carátula. Su padre fue un hombre muy reservado, incluso conmigo, que fui su abogado durante los últimos 15 años. «Licenciado, antes que nada, necesito estar seguro de que esto es real», dijo Roberto, su voz sonando extrañamente formal en el ambiente elegante de la oficina. «Porque honestamente, todavía no puedo creer que mi papá tuviera tanto dinero». El licenciado Aguirre sonrió con paciencia profesional y comenzó a sacar documentos del expediente. «Es completamente comprensible su incredulidad, señor Hernández. Su padre comenzó a acumular riqueza de manera muy gradual desde los años 80. Permítame mostrarle algunos documentos». Durante la siguiente hora, Roberto fue testigo de una presentación detallada del imperio financiero que su padre había construido en secreto. Don Aurelio había comenzado comprando pequeñas propiedades en zonas que entonces eran baratas pero que él había identificado como áreas de futuro crecimiento. Había comprado terrenos en lo que ahora eran las colonias más exclusivas de la ciudad, cuando aún eran considerados suburbios lejanos.
Su padre tenía un instinto excepcional para las inversiones, explicó el licenciado, mientras le mostraba documentos de compraventa de propiedades, que ahora valían decenas de millones de pesos. Esta casa en Las Lomas la compró en 1987 por el equivalente a 50,000 pesos de hoy. Ahora vale 22 millones. Roberto examinó los documentos con ojos de contador, verificando cifras y fechas, tratando de reconciliar los números que veía con la imagen que tenía de su padre. Don Aurelio había sido meticuloso en sus registros, conservando cada recibo, cada escritura, cada estado de cuenta de sus inversiones en bolsa. ¿Y las tiendas de abarrotes?, preguntó Roberto. Las tiendas fueron más bien una fachada, admitió el licenciado. Su padre las mantenía funcionando porque le gustaba tener una actividad visible, algo que explicara sus ingresos sin llamar demasiado la atención, pero representaban menos del 5% de sus ingresos reales. Roberto se recargó en su silla, sintiendo una mezcla de admiración y resentimiento hacia su padre. ¿Por qué tanto secreto? ¿Por qué nunca me dijo nada? El licenciado Aguirre sacó un sobre sellado del expediente. Su padre dejó esto para usted. Tal vez responda algunas de sus preguntas. Roberto tomó el sobre con manos ligeramente temblorosas. Su nombre estaba escrito en la letra familiar de su padre, la misma letra que había visto en las pocas cartas que don Aurelio le había enviado cuando Roberto estudiaba en la universidad. Dentro del sobre había 3 páginas escritas a mano. Roberto reconoció inmediatamente el papel membretado de una de las tiendas de abarrotes, donde su padre había escrito lo que parecía ser una carta de despedida. «Hijo», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que finalmente me decidí a contarte la verdad sobre nuestra familia, algo que debí haber hecho hace muchos años, pero que fui demasiado cobarde para enfrentar mientras estaba vivo». Roberto sintió como si su padre estuviera hablándole desde la tumba, con una honestidad que nunca había mostrado en vida. «Cuando tu madre murió, cuando tú tenías apenas 10 años, tomé una decisión que marcó el resto de nuestras vidas. Decidí que mi único propósito en la vida sería asegurarme de que tú nunca pasaras por las penurias económicas que yo había sufrido cuando era joven. Decidí que iba a construir una fortuna que te diera todas las oportunidades que yo nunca tuve». Roberto recordó vagamente ese periodo después de la muerte de su madre. Su padre se había vuelto distante, obsesionado con el trabajo, ausente física y emocionalmente. Roberto había interpretado esa actitud como desinterés, como una manera de lidiar con el dolor de la pérdida, refugiándose en el trabajo. Nunca había imaginado que había una estrategia detrás de esa dedicación extrema. Pero en el proceso de construir esa riqueza, continuaba la carta, cometí el error más grande de mi vida. Me alejé de ti. Pensé que el dinero que te estaba dejando compensaría la ausencia. Pensé que cuando fueras mayor, entenderías por qué había sacrificado nuestra relación por tu futuro económico. Roberto sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas mientras leía. Durante años había resentido la frialdad de su padre. Había interpretado su ausencia como falta de amor. Ahora se daba cuenta de que había sido exactamente lo opuesto. Un amor mal expresado que se había manifestado como sacrificio financiero, en lugar de presencia emocional. Sé que esto no excusa los años que perdimos, los abrazos que no te di, las conversaciones que nunca tuvimos. Continuaba don Aurelio en la carta. Sé que el dinero no puede comprar el tiempo perdido, pero espero que al menos puedas entender que todo lo que hice fue por amor, aunque haya sido un amor expresado de la manera equivocada. La segunda página de la carta contenía información más práctica sobre las inversiones, instrucciones sobre qué propiedades conservar y cuáles vender, recomendaciones sobre asesores financieros de confianza. Pero la tercera página regresaba al tono personal. Hijo, quiero que uses este dinero para ser feliz de la manera que tú elijas. No cometas mis errores. No sacrifiques las relaciones por la riqueza. No sacrifiques el presente por el futuro. Si tienes una familia, dales tu tiempo además de tu dinero. Si no la tienes, usa estos recursos para encontrar el amor verdadero, no para atraer a personas interesadas. Roberto pensó inmediatamente en Elena, en la conversación que habían tenido la noche anterior.
en la manera en que la había dejado llorando en su departamento. ¿Estaba él repitiendo los errores de su padre, sacrificando el amor por la obsesión con las posibilidades que ofrecía el dinero? Y sobre todo, concluía la carta, recuerda que la riqueza es una herramienta, no un destino. Úsala para construir la vida que realmente quieres, no la vida que crees que deberías querer. Tu felicidad fue siempre mi objetivo final, aunque haya tomado un camino tan indirecto para tratar de asegurarla. La carta estaba firmada simplemente como, tu papá que te amó más de lo que supo demostrarte, Aurelio. Roberto dobló la carta lentamente y la guardó en el bolsillo interior de su saco. El licenciado Aguirre había esperado pacientemente mientras él leía, fingiendo revisar otros documentos para darle privacidad. ¿Sabía usted el contenido de esta carta?, preguntó Roberto. No, respondió el licenciado. Su padre fue muy claro en que esa carta era solo para usted. Pero puedo decirle que durante los últimos años de su vida, don Aurelio expresó muchas veces su arrepentimiento por no haber tenido una relación más cercana con usted. Roberto asintió, tratando de procesar la información emocional junto con toda la información financiera que había recibido esa mañana. Licenciado, tengo una pregunta práctica, dijo Roberto finalmente. ¿Cuánto tiempo toma hacer efectiva una herencia de este tamaño? Los trámites legales tomarán entre 3 y 6 meses, explicó el licenciado. Pero puedo adelantarle fondos contra la herencia si necesita liquidez inmediata. Digamos, un par de millones de pesos para sus gastos mientras se resuelve todo. 2 millones de pesos. Una cantidad que hace una semana le habría parecido imposible de imaginar, y que ahora se ofrecía como dinero para gastos menores. Roberto se dio cuenta de que su perspectiva sobre el dinero había cambiado fundamentalmente en menos de 24 horas. Sí, creo que voy a necesitar algo de liquidez, dijo Roberto. Tengo algunos cambios de vida que hacer. El licenciado Aguirre asintió profesionalmente, sin hacer preguntas sobre la naturaleza de esos cambios. Durante las siguientes 2 horas, Roberto firmó documentos, estableció cuentas bancarias nuevas y recibió asesoría sobre gestión de patrimonio. El licenciado le recomendó un equipo de especialistas, un administrador de inversiones, un contador especializado en grandes patrimonios y un planificador financiero. Una última cosa, señor Hernández, dijo el licenciado cuando estaban terminando la reunión. Su padre dejó instrucciones específicas sobre algunas de las propiedades. Esta casa en particular, dijo mostrando fotografías de una residencia elegante en las lomas. Él quería que supiera que la compró pensando en que algún día usted podría vivir ahí con su familia. Roberto miró las fotografías de la casa. 2 pisos, jardín amplio, garage para 4 autos, piscina. Era exactamente el tipo de casa que él y Elena habían soñado alguna vez, en aquellas conversaciones de domingo por la mañana cuando fantaseaban sobre cómo sería su vida si las cosas fueran diferentes. ¿Está ocupada actualmente?, preguntó Roberto. No, ha estado vacía durante los últimos 2 años. Su padre la mantenía perfectamente, pero nunca la rentó ni la vendió. Decía que estaba esperando al momento correcto. Roberto guardó las fotografías en su portafolio. Tal vez era una señal. Tal vez su padre había sabido que algún día él necesitaría un lugar donde comenzar una nueva vida. Cuando salió del edificio del licenciado Aguirre, Roberto se sintió abrumado por la cantidad de información que había procesado. No solo había confirmado que era inmensamente rico, sino que había descubierto una versión completamente nueva de su padre, un hombre que había sacrificado su relación con su hijo por amor malentendido. Decidió caminar por las calles de Polanco, en lugar de tomar un taxi inmediatamente. Quería observar este mundo que ahora, técnicamente, era el suyo. Las boutiques de marcas internacionales, los restaurantes elegantes, los automóviles de lujo estacionados en las calles. Durante años había visitado esa zona como turista en su propia ciudad, sintiéndose ligeramente fuera de lugar entre tanto lujo ostentoso. Ahora tenía el dinero para comprar cualquier cosa que viera, pero seguía sintiéndose como un intruso. Se detuvo frente a la vitrina de una agencia de automóviles donde exhibían un BMW último modelo. El precio en la etiqueta era de 800,000 pesos. Roberto calculó mentalmente.
Con su nueva fortuna, podía comprar más de 200 autos como ese, sin hacer mella significativa en su patrimonio. La idea le resultaba al mismo tiempo emocionante y absurda. Su teléfono sonó mientras observaba el auto. Era un número que no reconocía. Bueno, Roberto, soy Martín, de la oficina. ¿Estás bien? No llegaste hoy y doña Carmen está preguntando por los reportes que tenías que entregar. Roberto había olvidado completamente que tenía un trabajo, responsabilidades, una vida normal que había abandonado abruptamente el día anterior. Martín, necesito hablar con el licenciado García, dijo Roberto refiriéndose a su jefe. ¿Está en la oficina? Sí, está aquí. ¿Quieres que te lo pase? Por favor. Un momento después escuchó la voz familiar de su jefe, un hombre de 50 años que había sido su mentor durante los últimos 8 años. Roberto, ¿qué pasa? ¿Estás enfermo? Licenciado, necesito hablar con usted sobre algo importante. ¿Podría verlo esta tarde? Por supuesto. ¿Es algo serio? Roberto miró alrededor de Polanco, pensando en los millones de pesos que ahora tenía en el banco, en la casa vacía en Las Lomas, en Elena llorando en su departamento de la Roma Norte. Sí, dijo Roberto, muy serio. Acordaron verse a las 4 de la tarde en la oficina. Roberto tenía varias horas para decidir exactamente qué iba a decirle a su jefe, y más importante, qué iba a hacer con el resto de su vida. Decidió almorzar en un restaurante elegante que había visto desde la calle. Era el tipo de lugar al que él y Elena habían hablado de ir algún día para celebrar una ocasión especial, pero donde nunca habían entrado porque sabían que una comida costaría el equivalente a sus gastos de supermercado de una semana. El maître lo recibió con cortesía profesional y lo condujo a una mesa junto a la ventana. Roberto pidió langosta, un plato que había probado solo una vez en su vida, en su viaje de luna de miel a Cancún hace 15 años. Mientras esperaba la comida, observó a los otros comensales, empresarios discutiendo negocios, mujeres elegantes almorzando entre sesiones de compras, familias adineradas celebrando algún evento especial. Cuando llegó la langosta, Roberto se dio cuenta de que no tenía apetito. La comida era exquisita, presentada como una obra de arte en el plato, pero cada bocado le sabía a culpa. No podía dejar de pensar en Elena, que probablemente estaba en casa preparando pasteles para sus clientes, tratando de seguir con su rutina normal, mientras procesaba el abandono que él le había infligido. Pagó la cuenta sin pestañear, aunque el total equivalía a lo que Elena ganaba en una semana con su negocio de repostería. Otro recordatorio de cómo había cambiado su perspectiva sobre el dinero en menos de 2 días. Mientras caminaba hacia la estación del metro para regresar al centro de la ciudad, Roberto se dio cuenta de algo perturbador. Ya no quería tomar el metro. No porque no pudiera costearlo, sino porque ahora le parecía incompatible con su nueva identidad económica. Era como si el dinero hubiera comenzado a cambiar no solo sus posibilidades, sino sus preferencias básicas. Tomó un taxi en su lugar y durante el trayecto reflexionó sobre la conversación que había tenido con Elena la noche anterior. ¿Había estado siendo honesto con ella sobre sus sentimientos? ¿O había estado usando la herencia como excusa para escape de una vida que había comenzado a sentir restrictiva mucho antes de saber que era rico? La oficina de contabilidad donde había trabajado durante 8 años le pareció extrañamente pequeña y deprimente cuando entró esa tarde. Los escritorios de formica, las computadoras viejas, la alfombra gastada, las paredes que necesitaban pintura, todo le recordó las cosas que había dicho a Elena sobre mediocridad y limitaciones. «Roberto, te ves diferente», comentó Martín cuando pasó junto a su escritorio. «¿Estás seguro de que estás bien?» «Estoy bien», respondió Roberto, pero se dio cuenta de que probablemente no era verdad. No sabía exactamente cómo estaba, pero definitivamente no era la misma persona que había salido de esa oficina 2 días antes para ir al funeral de su padre. La conversación con su jefe fue más difícil de lo que Roberto había anticipado. El licenciado García había sido como un padre profesional para él, alguien que había confiado en sus habilidades y le había dado oportunidades de crecimiento dentro de la empresa. «Roberto, en los 8 años que llevas aquí, has sido uno de nuestros empleados más confiables», dijo el licenciado García cuando Roberto le explicó
que necesitaba renunciar por motivos personales. ¿Estás seguro de que no podemos trabajar algo? Tal vez un periodo de licencia sin goce de sueldo, si necesitas tiempo para resolver tus asuntos personales. Roberto agradecía la flexibilidad que le ofrecía su jefe, pero sabía que no había vuelta atrás. No podía imaginar regresar a esa oficina, a esa rutina, a esa vida, ahora que sabía que tenía otras opciones. Le agradezco mucho la oferta, licenciado, pero mi decisión es definitiva, dijo Roberto. Han surgido circunstancias en mi vida que requieren un cambio completo de dirección. El licenciado García lo miró con una mezcla de preocupación y curiosidad, pero respetó su decisión sin hacer más preguntas. Cuando Roberto salió de la oficina esa tarde, después de limpiar su escritorio y despedirse de sus compañeros, sintió una libertad vertiginosa y aterradora. Por primera vez en su vida adulta, no tenía obligaciones laborales, no tenía horarios que cumplir, no tenía jefe al que reportarse. Tenía dinero suficiente para no trabajar nunca más si no quería, y todo el tiempo del mundo para decidir qué hacer con el resto de su vida. Pero también se dio cuenta de que no tenía a nadie con quien compartir esa libertad. Elena había sido su compañera, su confidente, la persona con quien había soñado sobre todas las posibilidades que ahora tenía al alcance de sus manos. Y él la había echado de su vida en el momento exacto en que finalmente tenía los recursos para hacer realidad esos sueños. Esa noche, Roberto se registró en un hotel más elegante en la zona rosa, un lugar con suite y servicio a la habitación las 24 horas. Pidió una cena que habría costado el salario de una semana en su trabajo anterior, pero apenas la probó. En lugar de eso, se quedó en la ventana de su habitación, mirando las luces de la ciudad y tratando de decidir qué tipo de hombre quería ser con su nueva riqueza. En el bolsillo de su saco, tenía las fotografías de la casa en Las Lomas que su padre había comprado pensando en él, y la carta donde don Aurelio le advertía sobre no sacrificar las relaciones por la obsesión con el dinero. También tenía el número de teléfono de Elena, que no había contestado ninguna de las 3 llamadas que él había intentado hacerle durante el día. Roberto se preguntó si ya era demasiado tarde para corregir el rumbo, o si el daño que había hecho a su matrimonio en una sola conversación sería irreparable. Se preguntó si Elena podría perdonarlo, y más importante, si él podría perdonarse a sí mismo por haber destruido lo más valioso que tenía en el momento exacto en que había ganado todo lo demás. Mientras la noche avanzaba, Roberto tomó una decisión que cambiaría el curso de los eventos que habían comenzado con la muerte de su padre. Al día siguiente iría a buscar a Elena, no para pedirle que regresara con él, sino para ofrecerle algo que tal vez podría comenzar a reparar el daño que había causado. Lo que Roberto no sabía era que Elena había pasado esas mismas horas tomando decisiones propias, decisiones que harían que su reencuentro fuera muy diferente de lo que él estaba planeando. Y lo que ninguno de los dos sabía era que el licenciado Aguirre había omitido mencionar un detalle crucial sobre la herencia de don Aurelio, un detalle que estaba a punto de complicar sus vidas de maneras que jamás habrían podido imaginar. Elena había pasado la noche en vela, alternando entre episodios de llanto y momentos de furia tan intensa que había tenido que salir al pequeño balcón del departamento para respirar aire fresco y evitar despertar a los vecinos con sus gritos. A las 5 de la mañana, después de haber agotado todas sus lágrimas, tomó una decisión que cambiaría para siempre el curso de su vida. No iba a permitir que Roberto la destruyera. Se levantó, se duchó con agua fría para despejarse y comenzó a hacer lo que mejor sabía hacer cuando estaba bajo presión: trabajar. Tenía 3 pasteles que entregar esa semana, y necesitaba mantener su negocio funcionando independientemente de lo que estuviera pasando en su vida personal. Mientras batía la mezcla para un pastel de chocolate para el cumpleaños de un niño de 8 años, Elena reflexionó sobre los 15 años que había pasado con Roberto. Repasó mentalmente cada conversación importante que habían tenido, cada decisión que habían tomado juntos, cada momento en que había notado signos de insatisfacción en su esposo, que había elegido ignorar o minimizar. La verdad era que sí había habido señales. Roberto había comenzado a quedarse callado durante las cenas en los últimos meses, perdido en pensamientos que no compartía con ella.
Había dejado de hacer comentarios sobre sus planes futuros. Había dejado de hablar sobre la posibilidad de mudarse a un departamento más grande o de tomar vacaciones especiales. Había dejado de tocarla con la espontaneidad de antes, como si su mente estuviera en otro lugar incluso cuando estaban siendo íntimos. Pero Elena había interpretado todos esos cambios como estrés laboral o como la rutina natural de un matrimonio maduro. Nunca había imaginado que Roberto estaba cuestionando la base misma de su relación. El teléfono sonó mientras Elena estaba decorando el pastel con betún de chocolate. Era su madre, doña Rosa, llamando como hacía todas las mañanas para saber cómo estaba. «Buenos días, mija. ¿Cómo amaneciste?» Elena dudó por un momento. Su madre tenía 70 años, problemas de salud, y no necesitaba las preocupaciones adicionales que vendría con saber que su hija se estaba divorciando. Pero tampoco podía mentirle completamente. «Mamá, Roberto y yo estamos pasando por un momento difícil», dijo Elena, tratando de mantener su voz firme. «¿Qué tipo de momento difícil, mija? ¿Problemas de dinero otra vez?» «No, mamá. Problemas más serios. Roberto dice que ya no está seguro de querer estar casado conmigo». El silencio del otro lado de la línea fue largo y pesado. Doña Rosa había visto a su hija casarse enamorada y feliz. Había sido testigo de los altibajos normales de su matrimonio, pero nunca había escuchado a Elena hablar con esa mezcla de dolor y determinación en su voz. «Ay, mija», suspiró doña Rosa finalmente. «¿Qué pasó? ¿Hay otra mujer?» «No, mamá. Al menos no que yo sepa. Es más complicado que eso». Elena le contó a su madre una versión editada de lo que había pasado. La herencia inesperada, los sentimientos de Roberto sobre haber desperdiciado su vida, su decisión de que necesitaba explorar quién era realmente sin las limitaciones del matrimonio. «Ese muchacho se volvió loco», declaró doña Rosa con la contundencia que solo tienen las madres cuando sus hijos han sido heridos. 15 años de matrimonio, 15 años de que tú lo has apoyado en todo, y ahora que tiene dinero decide que ya no te necesita. Típico de hombre. Elena se sorprendió de sentir una oleada de defensa hacia Roberto, a pesar de todo lo que había pasado. «Mamá, no es tan simple. Roberto no es un mal hombre. Está confundido. Está pasando por algo que no entiende». «Mija, por favor», interrumpió doña Rosa. «Ese hombre te abandonó el día después de enterarse de que era millonario. No me digas que está confundido. Está siendo egoísta, que es muy diferente». Después de colgar con su madre, Elena se quedó pensando en esas palabras. ¿Era Roberto egoísta? ¿O estaba genuinamente tratando de ser honesto sobre sentimientos que había estado reprimiendo durante años? ¿Había alguna diferencia práctica entre esas dos explicaciones? El timbre del departamento la interrumpió de sus reflexiones. Elena se asomó por la ventana y vio a una mujer joven, elegantemente vestida, parada frente al edificio con un sobre manila en las manos. «¿Señora Elena Ramírez de Hernández?», preguntó la mujer cuando Elena bajó a abrir la puerta. «Sí, soy yo. Soy María Fernanda Castellanos, asistente legal del licenciado Fernando Aguirre. Tengo una entrega para usted». Elena sintió como si algo frío se extendiera por su estómago. Roberto había actuado muy rápido si ya estaba enviando documentos de divorcio. «¿De qué se trata?», preguntó Elena, aunque temía la respuesta. «No lo sé exactamente, señora. Solo me instruyeron que le entregara esto y le dijera que es importante que lo lea hoy mismo». Elena tomó el sobre con manos temblorosas y subió lentamente las escaleras hacia su departamento. Se sentó en el sofá donde había tenido la conversación con Roberto 2 noches antes y abrió el sobre con cuidado. Dentro había una carta dirigida a ella, escrita en papel membretado del bufete del licenciado Aguirre, pero firmada por Roberto. «Elena», comenzaba la carta, «sé que después de lo que pasó antenoche, probablemente lo último que quieres es saber de mí. Sé que te lastimé de una manera que tal vez nunca pueda reparar. Pero hay cosas que necesitas saber sobre la herencia de mi papá, cosas que podrían cambiar tu situación económica para siempre». Elena frunció el ceño, confundida. ¿Por qué Roberto estaría preocupado por su situación económica si acababa de abandonarla? «Cuando me reuní con el abogado de mi papá», continuaba la carta, «descubrí que la herencia incluye disposiciones específicas sobre ti.
Mi papá, que apenas te conoció pero que aparentemente te respetaba mucho, dejó instrucciones de que si algo pasaba con nuestro matrimonio, tú deberías recibir una compensación. Elena leyó esa oración 3 veces antes de poder procesarla completamente. Don Aurelio había pensado en ella en su testamento. Elena, mi papá te dejó 5 millones de pesos, escribía Roberto. No como parte de mi herencia, sino como un regalo directo para ti. Además, si nos divorciamos, él había instruido que tú recibieras la casa que tenemos en Cuernavaca, que yo ni siquiera sabía que existía, y una pensión mensual de 50,000 pesos durante 10 años. Elena tuvo que dejar la carta y caminar hacia la cocina para tomar un vaso de agua. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo servirse. 5 millones de pesos. Una casa en Cuernavaca. 50,000 pesos mensuales durante 10 años. Era más dinero del que había visto en toda su vida. Más seguridad económica de la que jamás había soñado. Regresó al sofá y continuó leyendo. No entiendo por qué mi papá hizo esto, continuaba Roberto. El abogado dice que don Aurelio le comentó una vez que tú le parecías una mujer de valor y que quería asegurarse de que estuvieras protegida sin importar lo que pasara. Tal vez había algo sobre mí que yo mismo no sabía. Elena sintió como si don Aurelio la estuviera protegiendo desde la tumba, como si hubiera previsto que su hijo podría lastimar la única mujer que había traído estabilidad y amor a su vida. Elena, quiero que sepas que no estoy haciendo esto por culpa o por obligación legal. Continuaba la carta. Estoy haciendo esto porque después de 2 días de pensar, me di cuenta de que cometí el error más grande de mi vida. No al aceptar la herencia, sino al creer que el dinero me daba derecho a destruir lo más valioso que tenía, nuestro matrimonio. Elena sintió como si su corazón se detuviera por un momento. ¿Roberto se estaba retractando? No te estoy pidiendo que me perdones, escribía Roberto. No después de lo que te dije, no después de la manera en que te lastimé, pero sí te estoy pidiendo que me permitas verte una vez más, que me permitas intentar explicarte lo que realmente estaba sintiendo, no la versión cruel e inmadura que te di esa noche. La carta incluía la dirección de un restaurante en la zona rosa y una hora, 8 de la noche de ese mismo día. Si decides venir, terminaba Roberto, no será para discutir el dinero. Eso ya está decidido. Es tuyo, sin importar lo que pase entre nosotros. Será para que yo pueda intentar hacer algo que debí haber hecho hace años. Ser completamente honesto contigo sobre quién soy, qué siento y qué quiero de la vida. Elena dobló la carta lentamente y se quedó sentada en el sofá durante largo rato, mirando por la ventana hacia el patio interior donde la vida normal continuaba su curso. La señora del primer piso estaba barriendo la banqueta. Los niños del segundo piso estaban jugando con una pelota. Don Joaquín estaba preparando su carrito de elotes para el día. Todo parecía exactamente igual que 3 días antes, pero Elena sabía que nada volvería a ser lo mismo. En el espacio de 72 horas, había perdido su matrimonio, había ganado una fortuna, y ahora tenía la oportunidad de escuchar a su esposo intentar explicar decisiones que habían destrozado su mundo. Pasó el resto del día trabajando en sus pasteles, pero su mente estaba completamente en otra parte. Cada pocas horas, leía la carta de Roberto otra vez, tratando de detectar señales de sinceridad o manipulación en sus palabras. A las 5 de la tarde, Elena tomó una decisión. Iría al restaurante, pero no porque tuviera esperanzas de reconciliación. Iría porque después de 15 años de matrimonio, se merecía una explicación real de por qué Roberto había elegido destruir su vida juntos en el momento exacto en que finalmente tenían los recursos para cumplir todos sus sueños. Se vistió con cuidado, eligiendo un vestido negro sencillo pero elegante que había comprado para una boda 2 años antes y que había usado solo una vez. Se maquilló sutilmente, se peinó el cabello de manera que enmarcara su rostro de forma favorecedora. No lo hacía para conquistar a Roberto de nuevo, sino para sentirse segura y digna durante lo que probablemente sería la conversación más difícil de su vida. El restaurante que Roberto había elegido era uno de esos lugares que Elena había visto desde la calle, pero donde nunca había entrado. El tipo de lugar donde una cena costaba lo que ella ganaba en una semana con sus pasteles. El maître la recibió con cortesía profesional,
cuando mencionó que tenía una reservación a nombre de Hernández. Roberto ya estaba ahí cuando ella llegó, sentado en una mesa junto a la ventana vistiendo un traje que Elena no reconocía. Se veía diferente, no solo por la ropa nueva, sino por algo en su postura, en la manera en que observaba el ambiente elegante del restaurante como si perteneciera a él. «Elena», dijo Roberto, levantándose cuando la vio acercarse. «Gracias por venir. Honestamente no estaba seguro de que lo harías». Elena se sentó frente a él sin responder el saludo. Había decidido durante el camino al restaurante que no iba a hacer que esa conversación fuera fácil para Roberto. «Recibí tu carta», dijo Elena directamente. «Y también recibí la llamada del licenciado Aguirre confirmando lo del dinero». Roberto asintió, notando inmediatamente el tono frío en la voz de su esposa. «¿Y qué piensas sobre eso?» «Pienso que tu padre sabía algo sobre ti que tú mismo no sabías», respondió Elena. «O tal vez sabía exactamente quién eras y quiso protegerme de ello». El golpe fue directo y Roberto lo sintió. «Elena, sé que estás enojada, y tienes todo el derecho». «No me digas lo que tengo derecho a sentir», interrumpió Elena. «Durante 15 años tú me dijiste qué pensar, qué sentir, qué esperar de la vida. Ya no más». Roberto se quedó en silencio, reconociendo que Elena tenía razón. Durante todos los años de su matrimonio, él había sido quien tomaba las decisiones importantes, quien establecía los límites de sus sueños, quien definía lo que era realista para ellos. «Tienes razón», admitió Roberto. «Siempre he tratado de controlar nuestra vida juntos, de mantener las expectativas bajas para evitar decepciones. Pero Elena, eso era porque yo mismo estaba asustado de querer más de lo que pensé que podíamos tener». Elena lo miró fijamente, tratando de leer la sinceridad en sus ojos. «¿Y ahora? Ahora que tienes dinero suficiente para tener todo lo que quieras, ¿qué has descubierto sobre ti mismo?» Roberto tomó una respiración profunda. Esta era la conversación que había estado temiendo y deseando desde que había salido de su departamento 2 noches antes. «He descubierto que soy exactamente el tipo de hombre que desprecio», dijo Roberto lentamente. «He descubierto que cuando me dieron la oportunidad de tener todo lo que siempre quise, mi primera reacción fue botar lo que ya tenía». Elena sintió una mezcla de satisfacción y tristeza al escuchar esas palabras. Era la admisión que había estado esperando, pero llegaba demasiado tarde para reparar el daño que había causado. «Roberto, ¿te das cuenta de lo que me hiciste?», preguntó Elena, su voz comenzando a quebrarse a pesar de sus esfuerzos por mantenerse fuerte. «¿Te das cuenta de que me dijiste que nuestros 15 años de matrimonio habían sido un error? ¿Que me culpaste por no haber tenido hijos? ¿Que llamaste a mi trabajo un pasatiempo?» Roberto cerró los ojos, como si las palabras de Elena le causaran dolor físico. «Todo lo que dije esa noche fue cruel e injusto. Estaba asustado, estaba confundido, y en lugar de admitir eso, ataqué todo lo que era importante para ti». «¿Pero era mentira?», preguntó Elena directamente. «¿O finalmente dijiste lo que realmente pensabas?». Roberto la miró directamente a los ojos. «Era la verdad sobre mis miedos, pero era mentira sobre mis sentimientos. Elena, nunca he dudado de que te amo. Lo que dudé fue de si merecía el amor que me dabas, si era lo suficientemente bueno para ti, si alguna vez podría darte la vida que merecías». Elena sintió como si algo se aflojara en su pecho, pero se resistió a dejarse llevar por la emoción. «¿Y cuando te enteraste de que tenías dinero, pensaste que eso te daba derecho a buscar algo mejor? Pensé que me daba la libertad de admitir que tal vez había estado atrapándote en una vida pequeña conmigo», admitió Roberto. «Pensé que tal vez si me alejaba, tú podrías encontrar a alguien que fuera lo que tú merecías desde el principio». Elena se quedó en silencio durante un largo momento, procesando las palabras de Roberto. Era una explicación más compleja de lo que había esperado, una mezcla de egoísmo y sacrificio mal entendido que le recordaba a la carta que don Aurelio había dejado para su hijo. «Roberto», dijo Elena finalmente, «¿te das cuenta de que tomaste esa decisión por mí sin consultarme? ¿Que decidiste lo que era mejor para mi vida sin preguntarme lo que yo quería?» Roberto asintió lentamente. «Es exactamente lo que hizo mi papá conmigo. Decidió que sería mejor para mí si él se alejaba y se concentraba en hacer dinero.
Y ahora yo hice lo mismo contigo. Decidí que sería mejor para ti si yo me alejaba y te dejaba libre. Elena sintió una ironía amarga en esa revelación. Padre e hijo, separados por décadas, habiendo cometido el mismo error de confundir el sacrificio con el amor. La diferencia, dijo Elena, es que tu papá nunca te preguntó qué querías, pero tú sí puedes preguntarme a mí. Roberto la miró con una mezcla de esperanza y temor. ¿Qué quieres, Elena? Era la pregunta que Elena había estado esperando, pero ahora que la tenía frente a ella, no estaba segura de la respuesta. Durante 3 días había estado sintiendo una mezcla confusa de dolor, traición, alivio y algo que no quería admitir. Una sensación de libertad que venía con saber que tenía recursos económicos independientes por primera vez en su vida adulta. Quiero honestidad, dijo Elena finalmente. Honestidad real, no la versión cruel que me diste hace 3 días ni la versión suavizada que me estás dando ahora. Roberto asintió. Pregúntame lo que quieras. Te prometo que seré completamente honesto. Elena tomó una respiración profunda y formuló la pregunta que más la aterraba. Si tu papá no hubiera muerto, si nunca hubieras heredado ese dinero, ¿habrías seguido casado conmigo y fingiendo que eras feliz por el resto de nuestras vidas? Roberto tardó tanto en responder que Elena pensó que tal vez no lo haría. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Probablemente sí, admitió Roberto. Y eso habría sido injusto para los dos. Elena sintió como si Roberto acabara de confirmar sus peores temores. Su matrimonio había sido, efectivamente, una mentira bien intencionada. Entonces el dinero no cambió quién eres, dijo Elena. Solo te dio el valor de admitir quién habías sido siempre. No, respondió Roberto con vehemencia. El dinero me confundió. Me hizo pensar que las limitaciones externas eran las responsables de mi infelicidad, cuando la verdad es que la infelicidad venía de adentro. Venía de no tener el valor de hablar contigo sobre mis dudas, mis miedos, mis sentimientos de inadecuación. Elena lo miró fijamente, tratando de determinar si Roberto realmente entendía lo que había hecho, o si simplemente estaba diciendo lo que pensaba que ella quería escuchar. Roberto, si pudieras cambiar lo que pasó esa noche, ¿qué habrías hecho diferente? Roberto no dudó esta vez. Te habría contado sobre la herencia y te habría pedido que me ayudaras a entender qué significaba para nosotros. Te habría dicho la verdad sobre mis sentimientos de estar atrapado, pero habría buscado la manera de trabajar en eso contigo, no contra ti. ¿Y ahora? Preguntó Elena. ¿Qué quieres ahora? Roberto la miró con una intensidad que Elena no había visto en años. Quiero la oportunidad de ser el esposo que debía haber sido desde el principio. Quiero usar este dinero para construir la vida que siempre soñamos juntos, pero esta vez como socios reales, tomando decisiones juntos. Elena sintió como si estuviera parada en el borde de un precipicio. Roberto le estaba ofreciendo exactamente lo que había soñado durante 15 años. Una vida sin limitaciones económicas, la oportunidad de cumplir todos los planes que habían hecho en sus conversaciones de domingo por la mañana. Pero también sabía que había una grieta fundamental en su relación, que tal vez el dinero no podría reparar. Roberto, dijo Elena lentamente, aunque te perdone, aunque decidamos intentarlo de nuevo, siempre voy a saber que cuando las cosas se pusieron difíciles emocionalmente, tu primera reacción fue abandonarme. Siempre voy a saber que durante años estuviste fingiendo una felicidad que no sentías. Roberto asintió, reconociendo la verdad de esas palabras. Entiendo eso. Y entiendo si no puedes vivir con esa incertidumbre. Elena miró por la ventana del restaurante hacia las luces de la ciudad, pensando en todas las decisiones que había tomado en su vida, basándose en el amor y la esperanza, y en cómo todas esas decisiones la habían llevado a ese momento. Hay algo más que necesitas saber, dijo Elena finalmente. Estos 3 días que hemos estado separados, algo cambió en mí también. Roberto la miró con atención, notando un tono en la voz de Elena que no había escuchado antes. Por primera vez en mi vida adulta, me di cuenta de que puedo sobrevivir sola, continuó Elena. No solo económicamente, gracias a lo que dejó tu papá, sino emocionalmente. Me di cuenta de que me había vuelto tan dependiente de nuestro matrimonio, tan definida por ser tu esposa,
que había olvidado quién era yo como persona individual. Roberto sintió como si Elena acabara de ponerle un espejo frente al rostro. Ella había experimentado su propia revelación durante los días de separación, pero a diferencia de él, había llegado a conclusiones que la fortalecían en lugar de confundirla más. ¿Qué significa eso para nosotros?, preguntó Roberto. Elena lo miró directamente a los ojos. Significa que si vamos a intentar reconstruir nuestro matrimonio, va a tener que ser sobre bases completamente diferentes. No como Roberto el proveedor y Elena la esposa dependiente, sino como dos personas que eligen estar juntas porque se complementan, no porque se necesitan. Roberto sintió una mezcla de admiración y temor hacia la mujer que tenía frente a él. Elena había emergido de la crisis más fuerte y más clara sobre lo que quería, mientras que él seguía luchando con confusiones e inseguridades. ¿Y si no puedo ser esa persona?, preguntó Roberto. ¿Y si descubres que sin la dinámica antigua, no somos compatibles? Elena sonrió por primera vez desde que había llegado al restaurante, pero era una sonrisa triste que no llegaba completamente a sus ojos. Esa es la pregunta que vamos a tener que responder juntos, dijo Elena. Pero esta vez vamos a responderla con honestidad completa, sin fingir que somos felices cuando no lo somos, sin sacrificar nuestras necesidades individuales por una idea de lo que debería ser un matrimonio. Roberto extendió su mano sobre la mesa, y después de un momento de duda, Elena la tomó. Sus manos se sintieron familiares pero diferentes, como si fueran las manos de personas que se conocían bien, pero que acababan de encontrarse por primera vez. ¿Qué propones?, preguntó Roberto. Elena había estado pensando en esa pregunta durante los 3 días de separación. Propongo que comencemos de nuevo, pero lentamente. Que tú te quedes en tu hotel por ahora, que yo me quede en el departamento, que nos veamos regularmente, que hablemos sobre lo que realmente queremos de la vida, que conozcamos las versiones de nosotros mismos que han estado escondidas durante 15 años. ¿Y si al final descubrimos que no somos compatibles?, preguntó Roberto. Entonces nos divorciaremos como adultos que se respetan, no como enemigos que se odian, respondió Elena, y ambos tendremos los recursos para construir las vidas que realmente queremos. Roberto asintió, reconociendo la sabiduría en el plan de Elena. Era un enfoque maduro para una situación que él había manejado de manera inmadura desde el principio. Hay algo más, dijo Elena. Si vamos a hacer esto, necesito que entiendas que ya no voy a ser la esposa que acepta todas tus decisiones sin cuestionarlas. El dinero que me dejó tu papá me dio independencia, y esa independencia cambió mi perspectiva sobre lo que estoy dispuesta a aceptar en una relación. Roberto sintió una mezcla de orgullo y temor. Estaba orgulloso de ver a Elena reclamar su poder personal, pero también temía que esa nueva versión de su esposa descubriera que él no era el hombre que merecía. Entiendo, dijo Roberto, y quiero que sepas que me da miedo, pero también me emociona la posibilidad de conocer a esta nueva versión de ti. Elena estudió su rostro, buscando señales de sinceridad. Roberto, antes de que salgamos de aquí, necesito que me prometas algo. Lo que sea. Promíteme que si en algún momento durante este proceso sientes que no eres feliz, que no soy lo que quieres, que prefieres estar solo o con alguien más, me lo dirás inmediatamente. Promíteme que no volverás a fingir estar contento cuando no lo estés. Roberto tomó las manos de Elena entre las suyas y la miró directamente a los ojos. Te lo prometo. Y Elena, promíteme tú también que si descubres que no puedes perdonarme realmente, que si cada vez que me mires ves al hombre que te lastimó en lugar del hombre que quiere cambiar, me lo dirás. Elena asintió. Te lo prometo. Se quedaron sentados en silencio durante varios minutos, sosteniéndose las manos a través de la mesa, sintiendo el peso de los compromisos que acababan de hacer. Era un tipo de compromiso diferente de los votos que habían intercambiado 15 años antes. Entonces habían prometido amarse para siempre, sin importar las circunstancias. Ahora se estaban prometiendo ser honestos el uno con el otro, incluso si esa honestidad los llevaba a descubrir que no eran compatibles a largo plazo. ¿Y ahora qué?, preguntó Roberto finalmente. Elena miró su reloj. Ahora tú regresas a tu hotel y yo regreso a mi departamento. Mañana por la tarde, si quieres,
Puedes venir a tomar café y podemos tener una conversación real sobre qué queremos hacer con nuestras vidas. Roberto asintió, reconociendo que Elena estaba estableciendo el ritmo de su posible reconciliación. Ya no era él quien tomaba las decisiones unilaterales. Elena, dijo Roberto cuando se preparaban para irse. Gracias por darme esta oportunidad. Sé que no la merezco. Elena lo miró con una expresión que Roberto no pudo leer completamente. Roberto, tal vez no la merezcas todavía, pero las personas pueden cambiar, pueden crecer, pueden aprender de sus errores. La pregunta es si tú realmente quieres hacer ese trabajo, o si solo quieres que las cosas vuelvan a ser como antes. Roberto sabía que esa era la pregunta fundamental que determinaría el futuro de su relación. ¿Quería realmente crecer como persona, o simplemente quería recobrar la comodidad de su vida anterior, ahora que tenía dinero para hacerla más lujosa? Mientras salían del restaurante, Roberto se dio cuenta de que la herencia de su padre había sido tanto una bendición como una prueba. El dinero le había dado la libertad de revelar quién era realmente, pero también le había dado la oportunidad de elegir quién quería ser. La pregunta era si tendría la sabiduría y el valor de tomar las decisiones correctas. Lo que ninguno de los dos sabía era que al día siguiente recibirían una llamada del licenciado Aguirre, que revelaría un aspecto de la herencia de don Aurelio que complicaría todo lo que creían haber resuelto esa noche. Un aspecto que pondría a prueba no solo su capacidad de reconciliación, sino también su comprensión básica de quién había sido realmente don Aurelio y por qué había estructurado su testamento de la manera que lo había hecho. Por ahora, Roberto y Elena caminaron hacia sus destinos separados, cada uno cargando la esperanza cautelosa de que tal vez, después de todo lo que había pasado, podrían encontrar una manera de reconstruir su amor sobre cimientos más sólidos que los que habían tenido antes. Pero en el bolsillo del saco de Roberto, la carta de su padre contenía un párrafo que no había leído cuidadosamente la primera vez, un párrafo que había mencionado ciertas responsabilidades familiares que venían con la herencia. Al día siguiente, Roberto descubriría que esas responsabilidades eran mucho más complejas y personales de lo que jamás habría imaginado. Y Elena, que se había sentido fortalecida por su nueva independencia económica, estaba a punto de descubrir que el dinero que don Aurelio le había dejado venía con condiciones que pondrían a prueba tanto su nueva confianza en sí misma como su capacidad de perdonar secretos que habían sido guardados durante décadas. La verdadera prueba de su matrimonio estaba apenas comenzando. Y hasta aquí llegamos con esta increíble historia de Roberto y Elena. ¿Qué te pareció este giro inesperado? ¿Crees que Roberto merece una segunda oportunidad después de todo lo que le hizo pasar a Elena? ¿Y qué opinas de la misteriosa herencia de don Aurelio y esas responsabilidades familiares que aún no se han revelado? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Me encanta leer qué piensan sobre estos personajes y sus decisiones. Si te está gustando esta historia llena de drama, dinero y segundas oportunidades, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos, porque te aseguro que lo que viene será aún más impactante. ¿Podrán Roberto y Elena reconstruir su matrimonio? ¿Qué secretos oculta realmente la herencia de don Aurelio? Todo esto y mucho más en los próximos episodios. Nos vemos en el siguiente video.